Por supuesto. Aquí tienes una versión ampliada del guión del vídeo, manteniendo el estilo, tono y formato original, pero expandiendo la información y añadiendo detalles para alcanzar las 1500 palabras. Título para el vídeo Kerem olvida a Hande, el enigma turco tras Venecia y el secreto de Hadise. Hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos un día más a su canal favorito. Aquí estamos otra vez para desentrañar los secretos, los amores y los dramas que nos regalan nuestras series favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, rumores y teorías que involucran a uno de los galanes más aclamados de la televisión turca, Kerem Bürsin, y a la siempre elegante Hande Erçel. Pero ojo, no todo termina ahí, porque vamos a mezclarlo con un poco de misterio y, sí, la presencia estelar de la bellísima Hadise. ¿Intrigados? Pues prepárense porque el vídeo de hoy va a dar mucho de qué hablar. No olviden darle a ese botoncito de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo, que nos encanta leerlos. Hoy nos adentramos en ese espacio gris entre la ficción y la realidad, donde los rumores de amores y desamores de nuestros actores favoritos nos mantienen pegados a la pantalla, tanto dentro como fuera de las series. Específicamente vamos a explorar la teoría de que, tras su famoso viaje a Venecia, Kerem Bürsin habría comenzado a dejar atrás su relación con Hande Erçel, y cómo la cantante Hadise entra en escena como un posible factor de cambio con un mensaje secreto, que ha hecho volar la imaginación de los fans. Vamos a analizar las pistas, los rumores y los hechos para intentar descifrar este culebrón digno de una telenovela turca. Y no se preocupen, no dejaremos ningún cabo suelto en esta investigación exhaustiva que hemos preparado para ustedes. Empecemos hablando de Senkal-Kapm, Llamas a mi puerta, la serie que catapultó a la fama internacional a Kerem y Hande. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven que sueña con ser arquitecta, y Serkan Bolat, un exitoso y frío empresario, quienes se ven obligados a fingir un compromiso. Como suele ocurrir en la vida real, la química en pantalla entre Hande y Kerem trascendió la ficción, dando lugar a una de las parejas más queridas de los últimos tiempos. La serie, un auténtico fenómeno global, hizo que millones de personas suspiraran con cada mirada, cada acercamiento y cada escena romántica entre Eda y Serkan. El género comedia romántica con toques de drama, la hizo irresistible y conquistó el corazón del público. Recordemos que más allá de la trama principal, la tensión romántica era palpable y alimentaba la ilusión de los seguidores de que ese romance traspasara la pantalla. La realidad es que por un tiempo así fue, y durante la grabación de la segunda temporada, se confirmaba la relación entre los protagonistas. Este anuncio fue recibido con gran júbilo por los fans, quienes veían en ellos la materialización de su pareja favorita de la ficción en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, convirtiéndolos en una de las parejas más mediáticas y seguidas del momento. Profundizando un poco más en la magia de Senkal-Kapm, es fundamental entender por qué esta serie generó tal impacto. No solo se trataba de la historia de amor entre Eda y Serkan, sino también de la construcción de personajes complejos y entrañables, así como de la química innegable entre Hande y Kerem. Eda, con su espíritu libre y sus sueños de grandeza, contrastaba perfectamente con el carácter reservado y perfeccionista de Serkan. Sus constantes choques y malentendidos, que terminaban en momentos de ternura y pasión, creaban una dinámica irresistible para el público. La serie también destacó por su cuidada estética, la belleza de sus escenarios y la banda sonora que acompañaba cada escena, haciendo que el espectador se sumergiera completamente en el universo de la ficción. El éxito de Senkal-Kapm trascendió fronteras, siendo doblada a múltiples idiomas y ganando seguidores en diferentes partes del mundo, consolidando a Kerem y Hande como estrellas internacionales. Lo interesante aquí es el contraste que se vivió, pues mientras el romance en Senkal-Kapm florecía a toda marcha, los rumores de crisis entre Hande y Kerem comenzaban a aparecer con mucha fuerza. Y es aquí, precisamente, donde Venecia entra en escena. Este viaje, inicialmente presentado como una escapada romántica, se convirtió en el epicentro de la polémica cuando los fans comenzaron a notar ciertas actitudes entre los dos que parecían indicar que la relación ya no era tan idílica como antes. Las fotos, las miradas, los gestos, todo era diseccionado con lupa por los seguidores, buscando pistas de un posible distanciamiento. Es como si el brillo de los canales de Venecia hubiera reflejado una realidad muy distinta a la que todos esperaban.
Los detalles más mínimos no pasaron desapercibidos, desde la falta de interacción en las redes sociales hasta las miradas esquivas captadas por los paparazzi. Los fans, armados con capturas de pantalla y vídeos, comenzaron a tejer teorías sobre lo que realmente estaba sucediendo entre la pareja. La magia de Venecia, que se suponía sería un escenario para el romance, se transformó en un telón de fondo para la especulación y la incertidumbre. En este punto es importante mencionar que la pareja fue muy seguida por los paparazzi en ese viaje, que fue en el año 2021. La prensa del corazón turca no perdía oportunidad para generar titulares. Y los fans, como era de esperarse, sacaban sus propias conclusiones. La teoría que se popularizó fue que mientras que Hande parecía seguir entregada a la relación, Kerem se mostraba más distante, más enfocado en sus proyectos profesionales. Algunos incluso mencionaban que su lenguaje corporal era más cerrado, evitando el contacto físico y las demostraciones de afecto públicas que solían ser habituales entre ambos. Este cambio de actitud, según los fans, era una señal inequívoca de que algo no iba bien en su relación. Los rumores de una posible crisis se hicieron cada vez más fuertes, alimentando la angustia y la incertidumbre entre los seguidores de la pareja. Y aquí es donde el misterio aumenta, convirtiendo la historia en un verdadero enigma. Ahora hagamos un pequeño paréntesis para introducir a otro personaje clave en esta historia, Hadise. Si bien no compartió escenas con Kerem, su aparición en este culebrón no es casualidad. Hadise es una famosa cantante turca conocida por su gran talento y su fuerte personalidad. Y aunque nunca se ha confirmado una relación romántica entre ella y Kerem, algunos rumores apuntan a que podría haber existido cierta conexión entre ellos tras el mencionado viaje a Venecia. Todo esto a través de precisamente ese supuesto mensaje secreto. Hadise, con su carisma y presencia mediática, se convirtió en un factor inesperado en este drama amoroso. Su estilo de vida independiente y su actitud segura la convirtieron en un foco de atención para los fans que buscaban nuevas pistas en este misterio. Su popularidad como cantante y su influencia en las redes sociales hicieron que cualquier comentario o publicación suya fuera analizado con lupa, buscando posibles señales de una relación con Kerem. A ver, vamos a poner las cosas en contexto. Los fans, cual detectives privados, comenzaron a analizar las publicaciones de Hadise en redes sociales, buscando algún indicio de que podría haber un vínculo especial con Kerem. La teoría más popular es que Hadise habría enviado un mensaje sutil a través de una canción o una publicación, que muchos interpretaron como un guiño hacia el actor, quizás con el mensaje de "ahora te veo de otra forma". Este mensaje secreto se convirtió en el centro de atención de los fans, quienes no dudaron en compartir sus interpretaciones y teorías en las redes sociales. Cada palabra, cada imagen y cada emoji era analizado minuciosamente en busca de pistas que confirmaran o desmintieran la supuesta conexión entre Hadise y Kerem. Aunque este extremo nunca se confirmó, los seguidores creyeron haber encontrado una nueva pareja en ciernes, generando aún más debate y alimentando los rumores. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde las fans de Hande defendían la relación original y los seguidores de Hadise veían una posible nueva historia de amor. La incertidumbre estaba en el aire y, con ella, la duda sobre si Kerem realmente había olvidado a Hande tras la experiencia veneciana. El drama se intensificaba a medida que los rumores crecían, creando una atmósfera de intriga y especulación que mantenía a los fans pegados a la pantalla. Este es el punto más intrigante. No hubo una declaración oficial de Kerem al respecto, pero algunos fans creen que algunas de sus publicaciones y entrevistas posteriores a Venecia dejan entrever que había un cambio en su forma de ver las cosas. Algunas frases ambiguas, miradas esquivas y respuestas evasivas en las entrevistas fueron interpretadas por los fans como señales de un cambio en su vida personal. Además, la confirmación posterior de la ruptura con Hande intensificó la idea de que el viaje a Venecia había sido el principio del fin, o quizás el principio de algo nuevo en su corazón. La ruptura, que llegó poco después de la polémica en Venecia, confirmó las sospechas de muchos fans, quienes vieron en este viaje el punto de inflexión en la relación entre Kerem y Hande. La teoría de que Kerem había comenzado a distanciarse de Hande tras Venecia se fortaleció, dejando a muchos preguntándose qué fue lo que realmente sucedió en esa escapada romántica. Es importante mencionar que, aunque no tenemos ninguna confirmación oficial, esta teoría ha generado un debate fascinante en la comunidad de fanáticos de las series turcas. La habilidad de los fans para analizar cada detalle, cada gesto y cada publicación de sus ídolos es impresionante.
Sin duda, la conexión de Senkalkam con la vida real de sus protagonistas la hizo aún más atractiva, y hasta el día de hoy seguimos hablando de ello con las posibilidades infinitas que la especulación permite. La pasión y el compromiso de los fans por sus ídolos han transformado este culebrón en un fenómeno mediático que trasciende la ficción. La capacidad de los seguidores para conectar cada detalle de la vida personal de sus ídolos con las tramas de las series ha creado una dinámica única que mantiene viva la conversación sobre este drama amoroso. Y hablando de especulación, creo que es un buen momento para mencionar otra serie donde Kerem Bürsin demostró su talento, aunque con una historia muy diferente. Hablo de Jakob Seversen o Si me amas mucho Esta serie, de género comedia romántica con toques dramáticos, nos presenta a Ate Sarkal, un hombre que ha vivido su vida sin ataduras ni responsabilidades, hasta que se ve obligado a hacerse cargo de los 3 hijos de un amigo que acaba de fallecer. En esta ocasión, Kerem comparte pantalla con Afsanur Sankaktutan, y la química entre ambos también hizo que muchos fans se preguntaran si existía algo más allá de la amistad. Aunque nada se confirmó, esta serie demostró una vez más que Kerem tiene la capacidad de generar una conexión especial con sus coprotagonistas. La trama, más allá de ser una simple comedia romántica, aborda temas como la responsabilidad, el duelo y la importancia de la familia, lo que la convierte en una opción interesante para aquellos que buscan historias conmovedoras y con personajes entrañables. La actuación de Kerem, lejos del papel de galán en Llamas a mi puerta, ofrece una nueva faceta de su talento, demostrando su versatilidad como actor. Su interpretación en Jakob Seversen muestra una madurez y una capacidad para abordar personajes complejos que lo consolidan como uno de los actores más destacados de la televisión turca. Y como un contraste para destacar la habilidad interpretativa de Hande Erçel, no podemos dejar de lado Bambaska Biri, otra persona Esta serie de género drama y suspense nos presenta a Leila Hadid, una fiscal que investiga un asesinato en el que los sospechosos son una persona con trastorno de personalidad múltiple. En esta serie, Hande deja de lado los papeles de comedia romántica para dar vida a un personaje complejo y lleno de matices. Aquí comparte escena con Burak Deniz, y la química entre ambos también ha generado especulaciones por parte de los fans. La serie, lejos de ser un simple thriller, explora temas como la salud mental, la justicia y los secretos familiares, lo que la hace intrigante y adictiva. La interpretación de Hande es impecable, mostrando su crecimiento como actriz y su capacidad para abordar papeles desafiantes. Su transformación en un personaje tan diferente a sus trabajos anteriores demuestra su versatilidad y talento como actriz, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de la televisión turca. Estas series, aunque no tengan relación directa con el tema central de este vídeo, nos muestran las diferentes facetas y talentos de Kerem y Hande, que independientemente de su vida personal, han sabido cautivarnos con sus interpretaciones. Y nos recuerdan que, más allá de los dramas de la farándula, su trabajo como actores merece ser reconocido. La capacidad de Kerem y Hande para sumergirse en sus personajes y transmitir emociones complejas es un testimonio de su talento y dedicación a la actuación. Su profesionalismo y compromiso con sus trabajos han sido fundamentales para su éxito tanto en la televisión turca como a nivel internacional. Volviendo al meollo del asunto, no hay una respuesta definitiva sobre si Kerem olvidó a Hande tras Venecia y si Hadise fue un factor determinante en ese proceso. Lo que sí sabemos es que la vida de nuestros actores favoritos siempre está rodeada de misterio y especulación, y que los fans siempre están atentos a cada detalle para desentrañar los secretos que se esconden detrás de sus personajes. Es una muestra más de cómo las series turcas, más allá del entretenimiento, generan un vínculo emocional muy fuerte con el público, convirtiendo a sus actores en parte de nuestras vidas cotidianas. La pasión y el compromiso de los fans por sus ídolos crean un universo donde la realidad y la ficción se entrelazan, dando lugar a debates y teorías que mantienen viva la conversación sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y con esto, llegamos al final de este recorrido por las intrigas y los misterios de Kerem, Hande y Hadise. Hemos explorado las teorías, los rumores y los hechos que han rodeado sus vidas, recordándonos una vez más que la realidad puede ser tan intrigante como la mejor telenovela turca. Esperamos que este vídeo les haya resultado entretenido y esclarecedor. Hemos intentado cubrir todos los ángulos de esta compleja historia, proporcionándoles información y análisis detallados para que puedan sacar sus propias conclusiones. Les agradecemos de corazón por habernos acompañado una vez más. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo.
Nos encantaría saber qué piensan sobre esta teoría y qué series turcas son sus favoritas. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de sus series favoritas.